existe un mundo mejor. Quédate a disfrutarlo, que juntos somos un montón. Y a este montón que somos juntos, porque si dejamos de estar juntos ya no seremos más el mismo montón, le proponemos a partir de este momento nuestro cotidiano ejercicio de radio. En este nuestro diálogo permanente, de lunes a viernes, de 14 a 16, de enero a diciembre, además aquí en la M530 Somos Radio, creemos pertinente iniciar los programas proponiéndoles a ustedes un convenio de imaginaciones. Nosotros imaginamos un programa, le ponemos un montón de carne al asador, trabajamos en la radio, trabajamos en el streaming y pretendemos llegar a aquel lugar donde se cuecen el cerebro de cada uno de nosotros las mejores sensaciones, allí donde una imagen o un sonido es metabolizado y se convierte tal vez en un recuerdo, en una película en blanco y negro, tal vez en una forma de compensación ante todos los males de este mundo. Y si ustedes ponen sus imaginaciones al servicio del poder participar de un programa de la mejor manera posible, nosotros desde ya satisfechos y agradecidos, porque en este tiempo en que tanto robot anda suelto, en este tiempo en que las tecnologías y las máquinas están reemplazando una parte interesante de nuestra propia humanidad, más vale en medio de la tormenta de las cosas estar aferrados a las certezas, y hay una certeza que es permanente. Para construir un mundo mejor primero hay que imaginarlo. Para hacer un buen programa de radio hay que contar con la imaginación de los oyentes. Así que si ustedes están dispuestos a la experiencia, los que están escuchando en vivo, los que escuchan más tarde, los que siguen la transmisión por el streaming a través del canal de YouTube de la M530, los que escuchan en una radio convencional, los que están arriba del auto, los que frecuentan las aplicaciones, los que escuchan en un teléfono, todos sean bienvenidos y nosotros aceleramos y ponemos primera. Aunque hay que ver si aceleramos o ralentamos la marcha y bajamos un cambio. Cuando escuchamos esta música, ¿qué recordamos exactamente? Es la música de un programa de televisión, un gran programa de televisión. Es el programa que durante años condujo Caloi. Nacido como Carlos Loazó, famoso como historietista, como humorista, como dibujante, pero además con un ojo para el cine, los cortos y el arte audiovisual muy importante. Aquel programa que tenía esta cortina se llamaba Caloi en su tinta. Estamos recordando a Caloi porque este viernes se cumple un aniversario de su partida de este mundo hace 14 años. Quiso la suerte, el destino, los genes, la memoria familiar, que Caloi tuviera un heredero en su propia familia, su hijo Tute, que es una gran figura de los mismos aspectos artísticos de su padre, pero con fuerte predicamento en el siglo XXI. Estamos compartiendo en el streaming algunos momentos de Caloi en su tinta, y tal vez con esto cometamos una injusticia grande, porque un programa de televisión es un programa de televisión, una trayectoria es una cosa distinta a un programa de televisión. Caloi empezó a trabajar muy temprano, en los años 60, en la revista Tía Vicenta. Frecuentó después la revista Análisis. Entró al diario Clarín, donde la masividad de la tirada produjo que algunos de sus personajes quedaran para siempre en el recuerdo. Había hecho muy temprano, en 1970, campañas publicitarias para una marca de cigarrillo. Hizo en el 70 también un cortometraje de dibujos llamado Las Invasiones Inglesas, bastante conocido hoy, pero que en su momento pasó desapercibido. El trabajo en Clarín, a partir del 73, las tiras diarias de Clemente y Bartolo y una página de humor en la revista Dominical, que luego se llamó Viva. Esta era de un humor más serio, más concentrado, más reflexivo y a veces de poco humor, como acontecía con Quino. Además, entre el 76 y el 82 colaboró con la revista El Gráfico. Para nadie era un secreto que Caloi era peronista. Es más, el general Perón tenía una caricatura suya que le fue llevada en el momento del exilio entre sus cosas más preciadas.
Pero tal vez cuando recordamos la potencia que imprimen las imágenes la televisión, sería conveniente volver sobre el asunto de su titánica y hermosa lucha desde la tira de Clarín entonces contra los intentos de censura de la dictadura militar, que cuando organizó el Mundial quería una Argentina prolijita, para nada desmadrada, en que triunfara el orden, todo ese orden de los cementerios de la dictadura, y entonces había una campaña que, por otra parte, magnificaba el relator oficial de la dictadura, José María Muñoz, para que la gente no tirara papelitos en las canchas. La costumbre de tirar papelitos en las canchas era una de las costumbres atávicas del fútbol argentino, y la verdad es que el personaje, Caloy, el diario en que trabajaba, la prensa, la sociedad, le terminó ganando la batalla a la dictadura militar, que era una batalla por la posesión del sentido común futbolero, más que nada. En esos tiempos y en esas condiciones eso era una hazaña. Este es el propio Caloy, contando primero sobre Bartolo y Clemente, esos personajes raros que durante un tiempo largo le hicieron en la cabeza a una parte muy importante de los consumidores de cultura popular en la Argentina. Bartolo era una especie de motorman que andaba con una gorra y en un tranvía muy particular que tenía una sola rueda y bueno, una ventanilla y un par de puertas, y tenía un acompañante que era una especie de pájaro sin alas, que era Clemente. Yo pensaba que, bueno, iba a ser una cosa medio nostálgica porque este tranvía con sus personajes iba a recorrer las calles porteñas por las que todavía quedaban algunos rieles, que iba a tener, en fin, un tono poético, la tira, pero bueno, de a poco estas cosas se van transformando, ¿no? Así como se transforma la imagen, como se transforma el dibujo del personaje, se va redondeando. Clemente me ofrecía más posibilidades expresivas, era más fresco, más absurdo, más espontáneo. En cambio Bartolo me quedaba muy ligado a esta visión nostálgica de Buenos Aires y a un trabajo muy grande que es dibujar en cada cuadrito de la tira un tranvía, ¿no? Caloy había trabajado mucho en el mundo de las agencias de publicidad. Hubo campañas publicitarias grandes de firmas importantes, Terrabusi, Cervecería Quilmes, Molinos Río de la Plata, etcétera, etcétera, que contaron con su talento. Y como Clemente fue muy popular, llegó el momento inevitable. Eso ocurrió en 1982, en que como guionista y director del programa desembarcó Clemente en la televisión. Había alrededor un montón de otros talentos, es bueno graficarlo, pero que este personaje raro, este bicho raro, sin alas ni sin brazos, se convirtiera en un símbolo de la resistencia contra la dictadura fue todo un tema. ¿Recuerdan? Los que miraban televisión entonces, los que tienen la memoria histórica, los que hacen funcionar la imaginación, los cantitos futboleros del programa de Clemente. Llegan los cantitos y el humor, llegó Clemente, largue todo y venga volando, ya está retumbando su televisor. Cuando los tiempos políticos se lo permitieron, Caloy contó en público, como otros lo hicieron, la denodada batalla interior que se daba en los medios de comunicación donde él trabajaba, sobre todo en el diario Clarín, por qué se publicaba y qué no se publicaba, qué se podía y qué no se podía, hasta dónde y de qué manera. Hablando sobre Clemente y su largo desarrollo, digamos que Clemente sería a Caloy lo que Mafalda fue a Aquino, decía esto. Nació en la época de Lanuse, por medirlo en tiempos políticos, ¿no? Creció en su primera infancia con la euforia peronista y el retorno fugaz a la democracia, el regreso de Perón, las movilizaciones populares, masivas, etcétera. Y después padeció la oscura etapa del proceso militar a partir del año 76, ¿no? Este es un dato interesante un poco para toda mi generación de los humoristas que empezamos a publicar, en mi caso en el año 66, en la revista Tía Vicenta justamente, que fue cerrada por el primero o segundo decreto de Onganía, de manera que toda mi generación ha nacido y ha crecido y desarrollado su actividad en tiempos de dictadura, o sea, de fuerte censura
de gobiernos autoritarios, ¿no? Desde una semana antes del golpe militar yo recibía en mi casa amenazas de muerte para mí y para toda mi familia. Así que esas eran las condiciones de trabajo. Amenazas que por supuesto después de producido el golpe se siguieron haciendo, seguía yo recibiendo. Hay una historia también en 3D posterior, en un futuro, de Caloi en la televisión. Pero las canciones de Los Papelitos, estas letras en que intervenían también otros creadores, algunos de ellos importantes. Tal vez resulte para siempre un ejemplo posible de cómo se naturaliza un modo de enfrentamiento con un poder muy grande, apelando al imaginario popular, a la voluntad de mucha gente de seguir el juego y a las posturas que los medios de comunicación suelen tomar en algunos momentos en que sienten el respaldo de una sociedad fortalecida ante un gobierno que se viene abajo. En su programa continuará Juan Sasturain, escritor, guionista y un experto en el cómic, la historieta y sus alrededores. Cuenta un poco ese asunto del enfrentamiento de un dibujante y su personaje contra una dictadura militar. Sin duda que uno de los momentos de mayor popularidad de Clemente fue el Mundial 78. Época nefasta, dictadura militar, represión clandestina de Estado, desapariciones, torturas. En ese contexto del Mundial, Clemente incitaba a tirar papelitos cada vez que salía la selección a la cancha. Y en eso se contraponía a la prédica de José María Muñoz, el relator de América, que en cierta medida encarnaba el buen sentido de la dictadura, dar una imagen de corrección ante el mundo. Cuando Argentina fue a jugar la serie en Rosario, sí, que la cancha de Rosario Central no tenía la pista que tenía River, la pista atlética, los papelitos arroyitos más apretaditos. Claro, caían ahí, realmente estaba nevado, el campo no se veían las áreas, nada. Entonces, por el audio que correspondía al EAM 78, o sea, a los milicos, decían que no tiene más papelitos porque Argentina corre el riesgo de perder los puntos. Simultáneamente en el tablero aparecía Clemente diciendo, tiren papelitos, muchachos. Hicieron algunas otras audacias como cuando en el último partido con Holanda, cuando salió Argentina, salió Clemente diciendo Argentina campeón así. Sí, ha quedado eso. Mire qué locura, mire qué emoción, tire papelitos, vamos a Argentina, que eso se continuará. Las melodías forjadas en los programas de televisión, en esta mega difusión, en este oído gigantesco que le pone la sociedad a los medios electrónicos, después se cantaron incluso con una letra cambiada. En las canchas de fútbol y en las marchas políticas, esta melodía era una melodía precedente que fue muy adaptada a la cultura popular. Pero simultáneamente con lo que se daba en televisión, en las canchas la gente cantaba "Se acabó la dictadura, la reputa madre que los remil parió", con esta misma música. He ahí una parte. Eso mismo ocurría en marchas, en manifestaciones, en las rondas y marchas de las Madres de Plaza de Mayo, etc. El fenómeno es mucho más grande de lo que se puede presumir si uno lo mira desde acá, y por eso es que la figura de Caloi quedó en un lugar de ética importante y de postura política, lo dijera o no, muy determinada para ponerse enfrente sin sufrir todas las consecuencias que sufrieron otros, protegido también por su talento y por la beta artística de todo aquello que hacía. Su hijo Tute, con Lisandro Aristimuño como cantor, le dedicó a su papá, a Caloi, esta canción. Se llama Sin Querer. Caloi partió cuando tenía 63 años, reitero, el 8 de mayo de 2012. Hoy no llovió, ni salió el sol, no hubo diarios, ni historias de amor. Nadie cantó, ni parpadeó, lo que era hielo, de hielo quedó. Quedó tu olor sobre el mantel, en las flores, en cada pincel.
qué hacer, en qué creer. Hoy me duele la risa de ayer. Sin querer te encontré entre la gente, caminando por calles ajenas. Me acerqué y te miré, pero no eras. No me hago la idea de no verte más. Me mudé por el sur, tuve un hijo. Yo no sé cuánto de esto te llega. Dibujé una linda novela, escribo poemas y alguna canción. Duermo y tal vez al despertar, como un detalle, me vuelvas a hablar. Se oye chillar a la cancel, las despedidas me vienen a ver. Debo aprender a continuar con tu huella en un cielo estelar. Y al dibujar en el papel, es mi mano, tu mano también. Sin querer te encontré entre la gente, caminando por calles ajenas. Me acerqué y te miré, pero no eras. No me hago la idea de no verte más. No sé a vos, pero a mí no me sale. Ser feliz no es tan fácil como antes, cuando el cielo era azul y un instante duraban las penas en el corazón. Hoy ya no sé qué duele más, si tu ausencia o empezar a olvidar. Memoria, verdad, justicia y radio. Carlos Polimeni, AM530. 1426, la zona donde está ubicada la M530, la zona de Congreso, parece Beirut esta tarde de día miércoles. Es un auténtico día de miércoles. Entre los dispositivos para las marchas, los arreglos en esta zona de la ciudad, de los pavimentos, el cúmulo de autos que circulan, etcétera, etcétera, llegar a la radio, salvo que uno tenga helicóptero, y quien lo tiene, es todo un desafío. Martín Suárez, en las calles de Buenos Aires, ¿por dónde andás? ¿Cómo te va, Carlos? Este miércoles obviamos Beirut por un rato, nos vinimos para el barrio de la Villa 31, más conocido como Barrio 31 o Barrio Mujica, porque, bueno, están pasando cosas en esta ciudad de Buenos Aires que lamentablemente son silenciadas por la gran mayoría. Hoy inician un plan de lucha como parte de una persecución que viene sufriendo la gente que vive en la Villa 31 de parte del gobierno de la ciudad de Buenos Aires. En las últimas semanas, te cuento más o menos el desarrollo, Carlos. La gestión de Jorge Macri realizó el cierre de corralones dentro del barrio, hubo persecución policial, hostigamiento contra vecinas y vecinos, también contra trabajadores ambulantes, cartoneros y todo tipo de organización barrial de base que se encuentra dentro de la Villa 31. El macrismo realizó varios operativos, hubo allanamientos, clausuras de comercio, y también hace poco borró, no sé si recuerdan, que fue lo más conocido dentro de toda la agenda, borró un mural de Néstor Kirchner que a los pocos días fue restituido por los vecinos del barrio. Pero pasan un montón de cosas en esta villa y en todos los barrios populares. Y a raíz de estas situaciones, las organizaciones del barrio denuncian que Jorge Macri de alguna forma busca disciplinarlos, ¿no? Y también desplazar a los que viven desde hace muchísimos años en la Villa 31, porque es una de las tierras más codiciadas por los desarrolladores mobiliarios, y lo que quiere hacer el macrismo desde que asumió, desde hace 20 años, es entregarla al mercado inmobiliario. Bueno, de hecho hay un influencer libertario que dio una vueltita por el mundo de la viralización diciendo que de alguna u otra manera
esa y otras villas resultan paraísos fiscales. Sí, bueno, una nobleza de su parte con lo que dijo, pero es lo mismo que piensa el macrismo, ¿sí? Es ideal para aquellos que quieran invertir en tierras, lo que es la tierra de Retiro, incluso también el Bajo Flores, la zona donde está la Villa 1, 11, 14. No hay palabras para definir los negocios que se pueden llegar a hacer con esa visión que tiene las desarrolladoras inmobiliarias cuando estamos hablando específicamente de la Villa 31. Por este tema hablamos con el diputado porteño Pitu Salvatierra, quien contó sobre el hostigamiento que sufre todo el barrio y también dio más detalles del plan de lucha que van a llevar adelante. El hostigamiento que está recibiendo por parte del gobierno de la ciudad, los operativos de racia, las clausuras de comercio, el cierre de calles para impedir el ingreso de materiales y un montón de acciones que se están haciendo cruelmente sobre un sector que merece ser defendido y no atacado por el Estado. Estas ollas populares son parte de un plan de acción que tiene un segundo paso, que es el 11 de mayo, en donde vamos a reunirnos en la Villa 31. El 11 de mayo es el día que se conmemora el asesinato de quien fuera nuestro santo, Carlos Mujica, y vamos a reunir más de 1000 villeros en la 31, en señal de solidaridad con los compañeros y vecinos del barrio 31 y reclamando al gobierno de la ciudad que pare la mano y que deje de atacar a los sectores populares. Pitu, me contabas que más allá de los otros barrios populares el apoyo es masivo a los vecinos de la Villa 31 en rechazo a todo lo que está haciendo el gobierno de la ciudad. ¿Quiénes se van a sumar a esta jornada de lucha del próximo 11 de mayo? Hemos logrado construir un ámbito en donde están confluyendo casi todas las organizaciones de la sociedad civil, organizaciones políticas, organizaciones sociales y vecinos con mucha referencia de los barrios populares. Repito porque esto es importante, en todos los barrios, en todas las villas de la ciudad de Buenos Aires, hoy iniciaron un plan de lucha con ollas populares para solidarizarse con la persecución, o mejor dicho, para rechazar la persecución de Jorge Macri hacia la Villa 31 y solidarizarse con quienes viven en el barrio Mujica, porque bueno, están denunciando esto, ¿no? Hay unos diques de cemento en algunas esquinas, Carlos, que puso el gobierno de la ciudad de Buenos Aires para cortar el acceso entre vecinos. Incomunicarlos de alguna manera, ¿no? Y todo en nombre de lo que el macrismo llama como una lucha contra el narcotráfico. Cuando hay narcomenudeo, pero cosas muy menores, y los narcotraficantes no viven dentro de las villas, todos lo sabemos, sino que viven en esos barrios de lujo que uno sabe dónde quedan ubicados aquí en la República Argentina. Sin ningún lugar a dudas, allí donde uno ve gente intentando sobrevivir, allí donde uno ve gente sujeta a necesidades, gente con necesidades de derecho, otros ven negocios inmobiliarios, otros ven la posibilidad de que el gobierno participe con las empresas que tiene amigas de nuevas construcciones en la ciudad. Ya pasó en una zona del norte de la ciudad, en Villa Urquiza, Belgrano, con un proyecto anterior, la erradicación de las personas que vivían en esos lugares y la construcción de nuevas viviendas que compra la clase media acomodada con el negocio de por medio de las constructoras. El macrismo, Eduardo Elstein, las grandes desarrolladoras inmobiliarias son todos personajes que se quieren quedar con estas tierras, como pasó con La Boca también, donde estaba el polideportivo del club de Boca Juniors. Se están levantando también torres infernales que dan la cara al río para aquellos que ponen grandes sumas de dineros en dólares y la espalda a toda la ciudad de Buenos Aires. Una situación lamentable que también se repite en Costa Salguero, ¿no? A veces uno piensa quién gobierna y para quién gobierna el que gobierna. Martín, gracias, ¿eh? A vos, Carlos, fuerte abrazo. Martín Suárez en el móvil 1 de la AM530. Decimos siempre que un trabajo en un programa de radio es un trabajo en equipo. En este equipo están jugando a esta hora en la coordinación y producción general Rodrigo Lamardo, en la producción Luciano Morat, en la operación de sonido Carlos Dimar, en la operación de video Vicente Castro, en las redes Manon Sanseverino y Agustina Pasaragua. Estamos en Facebook, en Twitter, en Instagram. Si están mirando la transmisión a través de YouTube, es parte de la gran variedad de propuestas de la radio en el siglo XXI. Nuestro WhatsApp es el 11 32 000 530. A los interesados por nuestros espectáculos que auspicia la M530, les cuento que entre los que vienen está la segunda función en la Carbonera de nuestro espectáculo de resistencia tanguera.
La guitarra mágica y endiablada de Esteban Morgado, mi compañero en este proyecto. Ahora que por 3 meses hasta septiembre pusimos en receso a Resistencia Poética, el espectáculo padre de este otro espectáculo, volveremos en septiembre en Pista Urbana. El tercer domingo de este mes de mayo, o sea, el domingo 17 de mayo a las 20, estaremos otra vez en el escenario de La Carbonera, en el barrio San Telmo, Esteban Morgado y yo, ahora, con 2 figuras de la canción de raíz popular como invitadas, Flor Cosani y Alfredo Piro. Es un espectáculo tanguero. ¿Habrá gente bailando el tango, milongueros? Sí, habrá. Pero básicamente concebido para contar aquello que muchas veces el tango omite. Texto, lo conocemos, y contexto, ¿cuál fue? ¿Cuándo escribió Cátulo Castillo La Última Curda o Desencuentro? ¿Qué pasaba afuera? Sabemos que en la década infame Discépolo escribió Cambalache o Gira Gira. Pero ¿qué más sabemos al respecto? Sabemos lo que sufrió Homero Mansi después de haber adherido al peronismo viniendo del radicalismo. Y sabemos por qué Gardel cantaba Silencio en la escena posterior a la Primera Guerra Mundial, en la que no quiso combatir por Francia. Y el autor de Aquaforte, aquel del tipo que emborracha a Mimí con su champán por la noche en el cabaret, mientras por la mañana le negó el aumento a un pobre obrero que le pedía un pedazo más de pan. ¿Era una imagen ficcional o estaba hablando sobre esto que nos circunda? Así que si tienen ganas de escuchar esta historia, de ser parte de las notabilísimas interpretaciones de Esteban Morgado en la guitarra, o de escuchar la parte en que cantarán Alfredo Piro, la más política, y Flor Cosani, la más vinculada al amor, las entradas están disponibles en Alternativa Teatral y son precios cuidados, muy accesibles. En las 2 ocasiones anteriores en que hicimos este espectáculo, primero en Vicente López y luego en La Carbonera, el lleno fue total y se acabaron antes las entradas. Supongo que pasará lo mismo ahora. Espero que pase lo mismo ahora, por otra parte. Así que si son tan amables y tienen ganas, dense una vuelta por este universo. Descubrirán a lo mejor cosas que siempre estuvieron ahí y que pocas personas narraron.
hasta las 16, La Tarde con Carlos Polimeni. Marina Glesser, ¿cómo le va? Muy buena tarde de miércoles, ¿eh? Buenas tardes de miércoles para vos, Carlos, y también para la audiencia. Qué compleja está la ciudad de Buenos Aires, Sí. La verdad es que seguro ya lo comentaste, pero muy complicado llegar hasta la radio y alrededores por las intermediaciones que están cortadas. Hubo hace unos meses, un mes o unas semanas atrás, un peligro de derrumbe en un edificio muy grande de acá a la vuelta, que es Sede Sur, y entonces hay grúas gigantes cortando las inmediaciones de la radio. Y eso no es todo. No, eso no es todo. Hoy es miércoles, por supuesto está el aparato represivo de Bullrich, que anda medio despegada, ¿no? En estos días del escándalo Cascada Adorni, y también viajando por el continente y países de la región, un poco ya elaborando con su gran aparato, como dijo alguna vez el connotado y denotado Daniel Scioli, el gran aparato de esquema electoral que tiene la señora Bullrich, ya perpetuada en el poder hace mucho años, ¿no? Es verdad, y delegada de un poder más grande que la política en la Argentina, que es el poder del lobby armamentístico y político de Israel y Estados Unidos. Un gran aparato, digamos. Estamos combinados, Carlos, mirá qué casualidad, No debe ser casualidad, tal vez sea causalidad. Mire el color de la tapa de este libro, celeste, blanco y rojo, parece combinar con nosotros. Este libro, que se llama, es un libro de Ezequiel Alemian y se llama Art Press, una narración propia de una nueva editorial, la editorial Ripio, una editorial con textos que incomodan, va a ser sorteado a lo largo de nuestro programa de hoy. Si quieren participar en el sorteo del libro, después tendrían que pasar a buscarlo por aquí, ahora que además todo el mundo tiene entusiasmo en el ambiente librero, libresco y literario con la Feria del Libro. A pesar de los pesares, el 11 32 000 530 es el buen método para participar. WhatsAppean con nosotros y nos dicen: queremos participar del sorteo del libro. Nos gusta sortear libros en la radio, nos gusta propiciarles la oportunidad de ir a espectáculos gratuitamente, por eso sorteamos entradas. Entre las propuestas de hoy, este viernes 8 de mayo en Clásica y Moderna, que queda en el centro de la capital federal, en Avenida Callao 892, un lugar histórico de la música y la literatura, se presentará el autor y compositor mendocino Marcelo López. Él se prueba ahora con la ecología. Bueno, tendrá un equipazo respaldándolo: César Franop en bajo, Sebastián Rey en batería y percusión, y como invitados Laura Hatton, Eduardo Raggio, Beto Antelada y Jorge Garatcoche, todas voces del espectáculo. Marcelo, pianista y compositor, es una figura de la música popular del oeste de la Argentina que un par de veces por año toca en la ciudad de Buenos Aires. Muchísima gente lo conoce del Café Berlín, por ejemplo. Bueno, sorteamos un par de entradas para este show. Hay que tener libre el viernes, este viernes 8 de mayo, a partir de las 9 de la noche. Si no conocen Clásica y Moderna, es una buena oportunidad. Por otra parte, el mismo día, viernes 8 de mayo, a la misma hora, a las 21, pero en Escobar, canta Axel Milanés, el hijo de Pablo Milanés. Está despidiéndose de una gira por Argentina. Lo hará en La Calimba, que queda en Don Bosco 841. También sorteamos un par de entradas, obviamente, para gente que esté en Escobar o cerca, o quiera irse a Escobar para participar de este espectáculo. Rodrigo Lamardo quiere ir a Escobar para participar del espectáculo. ¿Le queda cerca? Ya estuvo el fin de semana pasado en sus pagos. Intenta ser la causa y no el azar. Y, como dicen los vendedores en los colectivos y trenes, por si esto fuera poco, tenemos entradas para el sábado. El sábado 9 de mayo a las 9 de la noche, aquí en San Telmo, en el Club Social Cambalache, va a cantar Florencia García Casabal. Está presentando Criollita, un repertorio de tangos, valses, milongas, canciones criollas. Manu Navarro en guitarra, Nahuel Larigoistía en guitarrón. Estará de invitada cantando con ella Natalia Martínez. Del corazón de las margaritas. Otro lugar, estuvo aquí con nosotros, ¿no? Rompiéndola, estuvo con nosotros en el espectáculo de Resistencia Poética. Una gran voz. Hija de Tigre, hija de Galo García, un cantante legendario de los grupos del folclore y alrededores de la Argentina. Verás la sombra. Sorteamos entonces un par de entradas para el sábado a la noche en Cambalache. Reitero que son lugares muy curados. Si no conocen Cambalache,
si no conocen la mansión de los Ezeiza, si no conocen ese lugar de San Telmo, vale la pena la excursión. Si no conocen clásica y moderna, donde en otras épocas cantaban naturalmente Susana Rinaldi, Horacio Molina, figuras muy grandes, rodeados de libros, el lugar vale la pena. Si no conocen Escobar, Escobar vale la pena. Así que 11 32 00 0530, el teléfono bueno para los que quieran ganarse entradas. Más adelante en el programa, señorita, niña, Marina, mujer, chica. muy chica. Esta Chica como en Uruguay. Esta chica te cuenta si es, me gusta eso de Uruguay. Siempre hay una razón por la que vale la pena ir a los lugares e ir, ¿no? El voy. Bueno, te cuento que más adelante, Carlos, esta chica tiene para presentarles Expediente 1492, la última confesión de Colón. Se estrena este sábado 9 de mayo a las 21 horas en el Centro Cultural de la Cooperación, y les sintetizo un poco haciendo la previa de la entrevista que vamos a hacer, porque Expediente 1942, la última confesión de Colón, es un texto teatral escrito a partir de fragmentos del libro El arpa y la sombra de Alejo Carpentier. Bueno, cuenta la historia de un intento de canonización que el Vaticano impulsó a fines del siglo XIX, que de la figura del almirante Cristóbal Colón, a partir de la novela que Alejo Carpentier crea tomando este hecho, entre otros. La obra propone una ficción en la que dicha postulación es llevada a cabo como un juicio oral, tan en boga en estos tiempos también, ¿no? Hay 27 personas que denuncian en un juicio oral a un fiscal, por ejemplo, y ese fiscal sigue siendo fiscal, en fin. Bueno, toma al público como jurado, que incluso tiene que votar al final de la obra aprobando o desaprobando la propuesta. Así que finalmente, después de que el público emite su voto, es muy linda, es lúdica la propuesta, y siempre que es lúdico es sano y bueno. Todo quedará en manos de un monje, director de la Lipsanoteca del Vaticano, que será quien cuente los sufragios y determine el futuro del alma de este almirante tan conocido por nosotros, según designios que solo él conoce. Para eso vamos a invitar a conversar a Mariano Cosa, por supuesto se llama Cosa y es el hijo del gran Tito Cosa, y también a Santiago Ferriño o Barrio. Que se llama Ferriño y es hijo de... Oski, ¿no? De Oscar Ferriño. Claro, de Oscar Ferriño, gran actor y formador de actores, y Mariano Cosa, hijo de Tito Cosa. ¿Qué voy a decir de Tito Cosa? Que la más media, el hombre promedio, la mujer promedio, no sepa quién fue para nosotros, el gran Tito Cosa, y también Ferriño, ¿no? Yo puedo decir una cosa que dije el otro día en público, ¿no? Tito Cosa era oyente de nuestro programa de radio, era oyente consuetudinario, solo que a su manera no whatsappeaba, si había que llamarle a un teléfono en línea, y cuando quería hacer un comentario mandaba un mail. Entonces yo tengo archivados los mails. Ah, tenés los mails de Tito Claro, Cosa, hagamos algo con eso, qué lindo. De Tito Cosa comentando los programas. Me encanta. Y agradeciendo las veces que salía al aire. Digamos que fue un autor central del teatro argentino del siglo XX. Totalmente. Y un pedacito del siglo XXI también. Bueno, y entiendo que Santiago Ferriño Barrio también tiene como hijo este legado, ¿no? De su padre. También legado, ¿no? Su padre, porque hijo de Norma Leandro. De Norma Leandro. Entonces, me parece que un poco corriéndonos de la red conceptual tanto de madres, padres e hijos, que parecen ser una categoría sociológica más allá de lo que cada uno hace en su trayectoria, y que bastante peso y legitimidad tiene porque somos lo que hacemos, está bueno traer como invitados a Mariano Cosa y a Santiago Ferriño Barrio para que nos cuenten del estreno de este sábado 9 de mayo en el Centro Cultural de la Cooperación de Expediente 1942, la última confesión de Colón, a ver si podemos descolonizar para despatriarcalizar. Ojalá que pudiéramos, ojalá que se pueda. Cuando yo hablo de maternidades, paternidades, de hijos, de abuelos, no es para cargarle a nadie la responsabilidad de los ancestros, nadie es responsable de sus ancestros ni para hacer ningún tipo de comparación. Pero no es una categoría que te anula. No, al contrario, por ahí te potencia. Y por ahí siempre, ¿no? Hemos entrevistado a la hija de Luis Alberto Spinetta, la hija de Norman Brisky, y a veces parece que es bajarle el precio a una persona, mencionarlo por una relación familiar, cuando en realidad es elevarle el precio y investigar los árboles genealógicos, que siempre son hermosos, como las ramas que se van abriendo y las ascendencias y descendencias. Pero además de eso que decís que es muy bonito, también la vida, ¿no? Porque ¿qué es un hijo? La continuidad de una propia vida, digo yo que saqué 2 de acá.
adentro y que ahora miden 20 centímetros más que yo cada uno, digo, ¿cómo hice? Bueno, nosotras las mujeres somos las que los parimos, así que respeto. Y además de eso, los abuelos y las abuelas, ese mundo que es formativo de todos nosotros. Lo que yo dije el otro día en público es que cuando nosotros hacemos radio, siempre tenemos como una especie de consigna, hacer un programa que esté a la altura de los oyentes. Y yo siempre pensaba eso. Ojo que está escuchando Tito Cosa, tengamos cuidado. Ojo que está escuchando Eve Bonafini, tengamos cuidado, pero no con lo que decimos, sino con la altura y el lugar al que apuntamos. Eso, las personas pueden no estar, la altura sigue siendo un privilegio. Mi amigo Juan Maizares, cuando trabajaba en la redacción de Gráfico y sonaban los teléfonos, en la época en que sonaban los teléfonos, no los celulares o los mensajes de texto. El de cable enrulado. Y nadie atendía, porque en una redacción suena el teléfono y puede ser para nadie o para todos, entonces nadie atiende el teléfono porque está todo el mundo ocupado. Eso ocurría cuando existían las redacciones, siempre decía, atiendan que puede ser Maradona, porque alguna vez el teléfono sonó y era Maradona. Estás escuchando La Tarde con Carlos Polimeni por AM530. Somos Radio. Estos sonidos nos meten de inmediato en el asunto por venir, el mundo del futuro que ya se hizo presente. Nuestro columnista Sebastián Nomowitzki es un experto en inteligencia artificial. Nos metimos en ese mundo después de que muchas personas presumieran de una comparación. La inteligencia artificial es a esta era tan importante como la invención de la rueda en su momento, solo que la rueda nos parece algo natural y la inteligencia artificial todavía nos está sorprendiendo. Sebastián, ¿cómo va? Buenas tardes. Carlos, Marina, ¿cómo están? Hola, qué gusto querido. saludarlos ¿cómo andás? Y qué lindo debe haber sido el que atendió el teléfono y era Maradona, ¿no, Carlos? Sí. Ahí me quedé justo, perdón que salga del guión, pero qué lindo debe haber sido ese momento. Si es que Maradona estaba calmo, porque algunas veces cuando él llamaba era que estaba muy caliente. Le pasó a un muy conocido periodista, no lo voy a mencionar, en un programa de radio, hicieron una entrevista, dos periodistas hicieron una entrevista en una radio de la capital federal, en Radio Continental. En rigor, uno y el otro eran dos personas que pensaban distinto. Maradona participó y después, cuando Maradona salió del aire, creyendo que ya no estaba escuchando más, uno de los dos hizo un comentario desagradable sobre Maradona. No presumió nunca que Maradona no solo estaba escuchando, sino que iba a remarcar e iba a pedir salir de vuelta al aire para contestarle al señor que, sin que él estuviera presente, lo había criticado, y reprocharle primero su ética periodista: lo que tengas que decirme, decímelo mientras estoy, no cuando yo no estoy, y dame el derecho a que te conteste. Y la contestación fue de tal manera que uno hubiese querido que no rediscara No, Maradona. Así radial. que hay de todo. Y bueno, Carlos, hoy vamos a seguir, como vos decías, un poco trabajando sobre esta nueva invención, esta nueva rueda que tiene en sus manos nuestra generación. Somos los primeros que podemos echar a andar una tecnología distinta, ¿no? Vos decías, la invención de la rueda nos dio la capacidad de mover cosas muy pesadas, ¿no? Ya lo hemos dicho. Muchas revoluciones anteriores a la inteligencia artificial lo que nos dieron es el poder de expandir nuestra fuerza física. Esta es la primera vez que expandimos, Carlos, nuestra fuerza cognitiva, y esto es un poder enorme. Por eso hoy nos vamos a meter en una columna que tiene que ver con eso, ¿no? Del algoritmo al poder, ¿quién decide cómo vivimos, Carlos, en este mundo online? ¿Arrancamos, te parece? Vamos. Carlos, la verdad que la semana pasada llegamos a una idea bastante fuerte, la propuesta de la columna, o en realidad es lo que nos viene saliendo en esta conversación. Lejos de ser compartimentos estancos, es un espacio que parece que va como creciendo y desarrollando algunas ideas. Terminábamos diciendo algo así como: prohibir no alcanza si el diseño sigue igual, ¿no? Si este diseño de las plataformas sigue igual. Las restricciones de acceso en Australia no funcionaron, debatimos ya bastante sobre la cuestión de prohibir el teléfono en la escuela, ¿no? Y ahora empezamos a ver desde la semana pasada como Brasil, Europa, empiezan a plantear definitivamente que el problema está en el diseño. Entonces, por supuesto, deja de ser un problema individual y pasa a ser
un problema colectivo y por supuesto de la política, ¿no? Entonces hoy vamos a ir un pasito más allá. Si el problema entonces, Carlos, está en el diseño, la pregunta es, ¿quién tiene el poder para cambiar ese diseño, ¿no? ¿Quién le pone el cascabel al gato? Dice el lenguaje del sentido común. Exactamente. ¿Quién le pone el cascabel al gato? En una pelea que ya empezó. La verdad que esta semana hubo novedades interesantes. Yo cada vez que, digo, me estimula mucho la columna porque tengo que buscar algunos datos nuevos, cositas, estar como en lo último. Y encontré 2 datos de esta semanita, de estos días. Irlanda abrió una investigación contra Meta, contra Instagram y Facebook, por una cuestión que es central. Es si los feeds, es decir, cuando vos entrás a tu Instagram o a tu Facebook, cómo se compone lo que vos ves en principio en tu propio muro, ¿no? ¿Y cuáles son los patrones oscuros que manipulan, o dificultan la elección de estos usuarios? Lo que estamos empezando a ver, Carlos, es que no se discute solo cómo aparece el contenido, sino si realmente vamos a poder elegir cómo queremos usar la plataforma. Hay una idea que a mí me viene dando vuelta, que tiene que ver con empezar a pensar afuera de la caja, ¿no? Esto que se dice bastante, salirnos de los patrones. ¿Alguna vez se nos ocurrió imaginar que podemos elegir cómo queremos que se estructure nuestro Instagram o nuestro Facebook? Tener, por ejemplo, una opción donde vayamos a tildar, che, yo quiero ver más cosas de esto, menos de esto, y no sea el algoritmo el que arbitrariamente, de la mano de una programación, de una empresa que lo único que quiere, entre otras cosas, no sé si lo único, pero en principio lo que más quiere es captar nuestra atención. Hoy nos tenemos que empezar a plantear qué posibilidades hay de gestionar nuestros propios espacios virtuales y de decidir cómo los vamos a ir habitando. Porque el algoritmo, Marina, Carlos, ahora es un problema público. Algo que antes parecía técnico, ahora empieza a ser una cuestión pública y política. Define qué vemos, cuánto tiempo estamos, qué se vuelve visible, pero también qué se oculta, qué se recomienda, qué se viraliza y sobre todo va construyendo hábitos de consumo. Y nosotros los comunicadores, las comunicadoras, sabemos lo que es construir un hábito de consumo, un paladar que reciba con agrado ciertas cosas y que repela otras. Entonces el algoritmo deja de ser una caja técnica y empieza a ser, y lo tenemos que llamar de esta manera, el algoritmo empieza a ser una forma del ejercicio del poder. Una forma del ejercicio del poder del siglo XXI, donde, por supuesto, todos estos avances de los que venimos hablando van confluyendo en la inteligencia artificial, que es la madre, como decías vos, ¿no? ¿Quién le pone el cascabel al gato? Bueno, esta es la madre del cordero. Y empezamos a ver que la disputa ya está. Hablábamos hace unas semanas del caso de Nuevo México. Ahora, después de haber fallado contra Meta, sigue avanzando el caso y Nuevo México, un estado de Estados Unidos, quiere obligar a una plataforma global a cambiar su estructura, a rediseñar los algoritmos. Pasa lo mismo con TikTok, que de alguna manera la Unión Europea está investigando por el scroll infinito, por el autoplay, por las notificaciones que no dejan en paz ni un segundo, a quienes no las apagan, por supuesto, ¿no? Y también a las recomendaciones personalizadas. Lo que antes nos parecía una exageración de los padres, quienes estamos preocupados, hoy empieza a aparecer, ya no en los pasillos de las escuelas, en la reunión de padres, en los sillones de los psicólogos o en los consultorios de los pediatras, sino que aparecen documentos públicos de los principales estados o de los ámbitos legislativos. Empezamos a ver, por ejemplo, una conexión de todo esto con algo que hablábamos algunas semanas, y yo quiero volver sobre el tema, aunque tuve algunos hates sobre la cuestión, pero me parece importante que volvamos a decir que tampoco prohibir alcanza, porque si no entramos en conciencia que el debate es público y es político, podemos sacar el celular del aula, pero si no cambia el diseño de las plataformas, automáticamente los pibes y las pibas ponen un pie afuera de la escuela y el algoritmo sigue igual, el scroll infinito sigue igual, las notificaciones, imagínense, después de 4 horas de mínima, que son lo que los chicos pasan en la escuela, cuando salen y lo prenden, ¿no? Y sobre todo porque el modelo de negocio no cambia. Por eso, Carlos, para empezar a redondear la columna de hoy, de alguna manera, volver a plantear, pero con mucha más contundencia, lo que empezamos a esbozar la semana pasada, que es, llegó el momento de la política. Durante muchos años,
la discusión quedó centrada en el plano individual. De hecho, yo tengo un montón de cosas para controlarme a mí mismo, para no pasar demasiado tiempo en las redes, y a veces caigo y pierdo. Sí. ¿No? Me pasó el fin de semana, ¿no? Ahí, Marina, creo que caigo todos debemos... pierdo. Claro, y otra vez, ¿no? Flagelándonos porque hemos pasado un montón de tiempo. Más, yo te veo, Marina, sos muy activa en redes, todos acá somos activos en redes. Encima la trampa de que si yo posteo, no, solamente voy a chequear cómo está circulando. Y termino mirando cualquier cantidad de cosas, menos si hay algo de lo que yo puse, o por supuesto si encontré algo interesante y perdí nuevamente. No, que es como un tobogán. Te deslizás y en un momento te encontrás abajo. Sí, eso depende de cómo vos tengas conocimiento del algoritmo, cómo lo manejes, para qué generes las interacciones o cómo direcciones tu dispositivo, ¿no? Digo, sabiendo que uno no es el dispositivo, sin dejar que el dispositivo te gobierne, quiero decir, usándolo como una herramienta. Lo que pasa es que a veces los polifacéticos o multifacéticos o que tenemos capacidad de hacer cosas en simultáneo, le damos exhaustivo al trabajo también de aquello que está digitalizado y virtual, como vos bien decís, necesita un control, ¿no? Tal cual, pero fíjate que lo que vos estás diciendo es interesante porque vivimos esa tensión, ¿no? Y vivimos esa tensión como una tensión individual, por supuesto que tiene un componente de autorregulación, pero por eso es importante dar el salto a lo político. Por supuesto. Por eso siempre, politizarlo todo. No, bueno, por supuesto es un gran ejercicio que nos, digamos, que nos une, pero digo, en este caso, hasta ahora la discusión no estaba en ese plano. Claro. Estaba en planos distintos y me parece que ahora va llegando no solamente en una causa en Estados Unidos o en una regulación europea, sino también hay que mirarlo de cerquita en la Ley de Protección de las Infancias de Brasil. Muy importante. Porque no todo está desregulado en el mundo. Hoy hay países acá, nomás, pasando un montón de kilómetros que tenemos de frontera, donde las cosas se están haciendo distintas, entonces tenemos que mirarla de cerca. Para ir cerrando, si les parece bien, cuando el problema está en la arquitectura, un poquito lo que empezamos a ver es que la respuesta tiene que ser colectiva. Durante años las plataformas tuvieron vía libre y se diseñaron casi solas en el mundo digital. Nadie puso demasiados peros porque había tanta fascinación y tanta expansión que era muy difícil intervenir en ese desarrollo. Por eso ya esta no es una discusión simplemente tecnológica, como decíamos, es una discusión política, es una discusión educativa, pero sobre todo es una discusión democrática, porque la construcción de la conversación pública, que es uno de los elementos claves que pasa por adentro de los algoritmos, es algo que impacta directamente en la calidad de los sistemas democráticos contemporáneos, y ahí también tenemos que ir poniendo el ojo. Imagínate una película que plantee que tras una guerra muy dura casi todos los seres humanos han sido esclavizados por las máquinas y las inteligencias artificiales que ellos crearon ahora gobiernan el planeta. Los tienen a esos hombres en suspensión y con sus mentes conectados a una entidad virtual. ¿Te suena el argumento? Sí, sabés que mi primer trabajo interesante en la carrera de comunicación fue analizar Matrix 1. Es Matrix 1, una película de 1999 de las hermanas Wachowski, hoy, ¿no? Con el paso del tiempo. ¿Son las hermanas o los hermanos? Eran los hermanos. Son las. Ahora son las, antes eran los. Mirá, vos no sabía ese hermanos. Datazo. Sí, pasa el tiempo, ha pasado más de un cuarto de siglo, pero eso que estamos diciendo ahora ya estaba planteado como un desarrollo posible de la informática. Y en Wall-E también, ¿no? La película de dibujito animado de Pixar. Donde todo el mundo es obeso y está arriba de un barco, come y está prendido a las computadoras, sí, entre camina, otras cosas. Y solo sobreviven las cucarachas. Mundos difíciles que hemos visto, distópicos. Sigo pensando todavía cómo las Wachowski tuvieron una revelación tantos años antes. Carlos, diste la tecla para mí, es una película que sigue siendo de avanzada. Las que le siguieron también, y me parece que ahí hay mucho para seguir mirando, sobre todo de algunos riesgos y de un mundo que se está construyendo día a día. Y yo creo que eso es lo más interesante, de poder al menos una vez por semana conversar sobre estas cuestiones y seguir pensándolas colectivamente, que me parece que es la clave, y ahí es donde vamos a seguir apuntando. Hay algo mefistofélicamente borgiano en toda esta historia. Borges no sabía si Dios había creado al hombre, el hombre había creado a Dios, y si el hombre que se creía libre estaba soñando y en realidad era un hombre esclavo.
Hay mucho en la historia de la imaginación al respecto, como Segismundo en La vida de sueño. ¿Está soñando que está preso siendo rey o soñó que era rey y en realidad siempre estuvo preso? Gracias por el aporte. Gracias a ustedes, un abrazo grande. Sebastián Novovisky, que nos ayuda a pensar en un tema delicadísimo y de muchos matices hoy en la relación entre los seres humanos y la política. Era 2006, es decir, iban 7 años desde Matrix, cuando Jorge Drexler grabó esta canción. La infidelidad en la era informática, ¿con qué empieza? ¿Recuerdan los ruiditos de la conexión a internet? Sí, Eso que era consolador después de la impaciencia electrónica. ¿Y qué pasa cuando alguien entra en una realidad que no es la propia? Cuando está espiando a otro y encuentra lo que no quisiera encontrar. Ni tendrá la sangre fría ni la mente clara y calculadora. Y aún creyendo saber en lo que se metía. Por ahí, lo que estamos tratando de decir es que a veces los artistas se imaginan distópicamente el futuro o cuentan experiencias y después el futuro parece ampliar las obras de arte. Y la obsesión desencripta lo críptico, viola lo mágico, vence a la máquina y tarde o temprano nada es secreto en los vericuetos de la información. ¿Vencemos a las máquinas o estamos siendo vencidos por las máquinas? De la informática. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en YouTube. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. Hay un lugar donde todo invita a quedarse. Un destino para disfrutar en cada momento. Aventura, deporte y relax. Esta temporada, Santiago del Estero te espera. Gobierno de la provincia de Santiago del Estero. Colección Tapas que hicieron historia presenta su 8º libro. La era presidencial de Mauricio Macri contada en las mejores tapas de Página 12. La vuelta al poder de la pata civil de la dictadura. FMI, ajuste, represión y mucho más. Pasaron cosas. Disponible en la librería de Caras y Caretas, Junín 365. Este programa lo auspicia Huawei, desde hace más de 20 años impulsando el desarrollo de las telecomunicaciones en Argentina. Felicitas Bonavita está en AM530. Hace mucho que no lo saludamos a Hugo Yasky en este programa, diputado nacional de Unión por la Patria, secretario general de la CTA. ¿Cómo estás, Hugo? Una realidad bastante parecida a la de ahora, sin que se hubiera llegado, sin embargo, tan a fondo en el ataque a los derechos sindicales y tan a fondo en la represión despiadada de estos odiadores seriales, ¿no? Que cada vez que ven una represión tienen un orgasmo. A las 18, Bonavita 530, en AM530. 20 años. Somos radio. Somos comunidad. Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Seguinos en nuestras redes sociales y entérate de nuestras actividades. Encontranos en X como @HCDiputados, en Instagram, Facebook, YouTube y TikTok como Diputados BA. También podés visitar nuestra página web y suscribirte a nuestros canales de difusión en WhatsApp y Telegram. Tronador, agua mineral, botellones y dispensers para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido al 4201-2627 o mandanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada. 12 de octubre 632 en Avellaneda. Te esperamos en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini para disfrutar de teatro, danza, música, espectáculos para las infancias, conferencias y presentaciones. Podés compartir un rico café o leer un buen libro en la calidez de nuestra planta baja. Recorre nuestra agenda en www.centrocultural.coop y seguinos en las redes sociales.
Comprando las entradas con tarjeta Cabal Crédito o Débito accedes a un 50% de descuento. Centro Cultural de la Cooperación Florial Gorini, Avenida Corrientes 1543, Ciudad de Buenos Aires. Una experiencia cultural y cooperativa. Somos memoria. Somos radio. Carlos Polimeni, en la tarde de la 530. Las calles que dejamos, los días que no vuelven, la vida que nos mira pasar. Horas de desvelo, voces olvidadas, lo urgente que no puede esperar. Y si lo prometido es deuda y cumplimos con las promesas, nos vamos a meter en el mundo de Expediente 1492, la última confesión de Colón. Así es, para eso le damos la bienvenida a ni más ni menos que a Mariano Cosa y a Santiago Ferriño Barrio, que son autores, ¿no?, de la pieza. Bienvenidos, ¿cómo andan? Bien, muchas gracias, gracias por la invitación, un placer estar acá. Igual para nosotros. Cometimos un error. Santiago es hermano de Oski Ferriño. Bien, nada más y nada menos. El error lo cometieron ellos, entonces no, son hermanos de nosotros. Porque claro, confundimos, son tu padre y tu hermano se llaman igual. Se llaman igual. Claro. Exacto. Bueno, no, porque había ahí unos mensajes de la audiencia confundida. Bueno, cuéntenme un poco por qué eligieron el material de Alejo Carpentier para hacer esta obra de teatro, o sobre qué premisa partieron para llevar este sábado el estreno de Expediente 1492, la última confesión de Colón. Bueno, en realidad es una elección que tiene una historia, porque fue un material que le interesó mucho a Santiago hace décadas, y sobre el cual empezó a trabajar, y me lo acercó el año pasado diciendo: yo quiero volver a trabajar este material. El texto está basado, es una adaptación que toma partes de El arpa y la sombra de Alejo Carpentier. Libro que cuenta, entre otras cosas, el intento que en el siglo XIX, a mitad del siglo XIX, el Vaticano hizo de canonizar a Cristóbal Colón, o sea, de hacerlo santo. Cosa que, como sabemos, no prosperó, pero bueno, tuvo sus vicisitudes, y Carpentier fantasea toda una situación alrededor de eso y al proceso de canonización, donde hay un postulador, que es el que ensalza al canonizable, y hay un abogado del diablo que lo denosta totalmente y dice que no, que claro, mira todo lo que hizo. Bueno, ese material él lo había trabajado hace muchos años, lo trabajamos juntos, y es realmente un material precioso por todo lo que cuenta. Está bien, fue escrito en el año 78 el libro original, con lo cual no había tanta desmitificación del Colón Villiquen que teníamos nosotros cuando éramos chicos, que después, sí, a partir de los 70, 80 y en adelante empezó a ser más conocido. Enfáticamente, después de los 500 años, a partir de 1992, como que hubo un espacio para una revisión. Alejo Carpentier es como si fuera el Borges de Centroamérica, un escritor cubano muy, 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 muy importante, un padre del barroco latinoamericano. Para adaptarlo al teatro hay que simplificar a Carpentier, no complejizarlo, ¿no? Bueno, hemos tratado de sostener, digamos, todo lo posible lo que es la escritura de Carpentier, que es enormemente frondosa y rica en términos, y eso está conservado. De hecho, a los actores les ha costado un poco aprenderse ese texto, que no es un texto coloquial habitual, digamos. Y a mí lo que me llamó la atención, volviendo a esto que vos decías, de que a partir de los 500 años se revisó un poco esa historia, yo la leí debió ser en el 85 más o menos. Entonces, mi visión de Cristóbal Colón, si bien no era exactamente, por una cuestión de formación, la que contaban en Villiquen, sí me llamó mucho la atención, porque Carpentier muestra un personaje con enormes claroscuros, un pícaro, un aventurero,
el relato termina contando cómo hace para conseguir las naves, su relación con los marineros. Casi todos presos, además. Casi todos presos, entonces Y bueno, si nadie todos, quería ir. todos aventureros, digamos, todos que en realidad eran buscafortunas, y esa visión a mí me llamó muchísimo la atención. Y lo otro que es sorprendente en la novela original es el humor que Carpentier pone en todas las situaciones en las que Colón participa. Y eso también está conservado en la obra porque justamente nos pareció muy, muy grato y muy acertado pensar en que hoy el público pueda ir a pasarla bien y no solamente pasarla bien, sino además tener un contenido que tiene que ver con una revisión histórica. Que le sirva para leer el presente también. Podríamos pensar que Carpentier empezó a descolonizar la historia de Colón entre tanta colonización, porque todos nos comimos el caramelito de Villiquen de que Rodrigo Díaz de Vivar, los nombres españoles eran héroes importantes. Tiene que ver también no con una formación universitaria académica que es muy eurocentrista, pero después también estuvo Rodolfo Cush y también las pinturas de Yuyo Noé, digo, que vinieron a dar vuelta un poco el mapa, que es redondo y que no están los de arriba arriba y los de abajo abajo. Exacto, ¿no? Texto de Carpentier. Bueno, acabas de citar un texto de Carpentier. Bueno, entonces lo que les quería preguntar un poco es que en la adaptación de la dramaturgia me pareció un hallazgo esto de juicio final o de juicio oral en donde el público interactúa y se vuelve lúdica la propuesta, porque tener participación de poder juzgar a Colón también no solo revisa, sino que propone ser parte, ¿no? Que es un poco de donde nos quedamos afuera por la gran exterminio, digamos, de nuestra propia historia. Bueno, ese fue parte del trabajo que hicimos con Mariano. Yo había escrito una primera adaptación hace muchos años, que debo decir con franqueza que era poco teatral, y que tomaba ampliamente la novela de Carpentier. Cuando la lee Mariano, él me propone dos cosas: circunscribir la obra al momento del juicio, o sea, que todo ocurra en el marco del juicio de canonización, y que finalmente sea con el voto, el público, el que decida si Colón es canonizable o no. Por ignorancia de los modos del Vaticano, ¿es normal que en un juicio de canonización pierda el candidato a ser canonizado, que diga, no, este no entra en la galería de santos, o cuando se va a ese proceso más o menos está amañado? Y en general los candidatos suelen presentarse ya con mucho aval. Pero bueno, viste, después hay que demostrar que hizo milagros, hay que demostrar que cambió el mundo de alguna manera. ¿Canonizable o no? Canonizable o no. Bueno, imagínate Colón. Bueno, pero acá ocurre algo Perdón, Colón era italiano aunque trabajaba para la corona española. A lo mejor para el Vaticano tan italianizante y tan italianizado era meter uno propio. Claro, pero bueno, parece que fue Pío IX en el Papa que propuso por cuestiones políticas, justamente por cuestiones que tenían que ver con la nacionalidad de Colón, que fuera canonizable. Y León XIII a fin del siglo XIX parece que lo intentó llevar a cabo, pero fracasó. No hubo suficientes pruebas para poder hacerlo. Por otra parte, en el proceso, históricamente, en la realidad, muere el Papa que impulsa. Entonces lo que no sabemos es si al otro Papa que vino después le interesaba tanto. Ahora, puede parecer una cosa lejana y ajena a nosotros. Aquí, en esta ciudad, en la ciudad de Buenos Aires, en este país, en Argentina, hace muy poco tiempo hubo un debate inmenso por una estatua de Cristóbal Colón. Claro. No sé si recuerdan que Cristina Fernández de Kirchner la reemplazó por Juana Zurduy. Inauguró junto al presidente de Bolivia, Evo Morales, una estatua a Juana Zurduy dando la espalda a la Casa Rosada, y que cuando el macrismo llegó sacó la estatua de Juana Zurduy, porque el Diario de la Nación en su momento estaba muy enojado porque esa estatua reemplazaba una de Cristóbal Colón, que no fue arrojada al Río de la Plata, querido rey, sino trasladada al frente del aeropuerto de la Ciudad de Buenos Aires. La estatua de Colón sigue estando en la Ciudad de Buenos Aires, pero ya no preside la vida política, y esa vida es presidida por
Juana Zurduy, porque a Juana Zurduy la quisieron sacar del cacho, pero como es muy pesada y muy histórica, quedó frente al CCK, aunque ahora le digan Palacio de la Libertad. Al Kirchner, ahora que no quieran nombrar ni a Néstor, ni a Cristina, ni a los Kirchner. Pero digo, no es tan vieja la historia, ni los símbolos son tan ajenos a nuestro presente, ¿no? Los colonizados y los descolonizados. La presidenta de la Comunidad de Madrid acaba de ir a México y reivindicó a Cortés. Se armó un escándalo. Eso no me enteré. Ayer. Fue ayer. La presidenta de México le contestó públicamente Ayuso, que en general los que reivindican a Cortés terminan mal. Esto tiene un antecedente. AMLO, Antonio Manuel López Obrador, el anterior líder político del mismo movimiento y expresidente de México, le pidió al premier español actual, al socialista González: ustedes son socialistas, ¿por qué una vez en la vida en público no piden perdón? ¿O por qué no dicen si pudiéramos devolveríamos las riquezas? ¿Por qué una vez no reconocen que ustedes practicaron un genocidio acá? Y nunca obtuvo respuesta. El socialismo español, la izquierda española, esas formas de la izquierda, siguen pensando como los historiadores del pasado, como los historiadores de la corona. Igual, tienen el sistema de monarquía. Bueno, monarca es el rey y no estoy seguro de que el socialismo sea promonárquico, pero en estos temas que son más centrales, digo yo, siguen pensando igual. Las teorías son, eran débiles ante las enfermedades que llevamos los españoles, no existían las vacunas y por eso murieron. Los pueblos originarios tomaron mucho alcohol y entonces eso produjo sus propias epidemias. No es una responsabilidad nuestra que fuimos a civilizar y a culturizar esos territorios. Estamos descubrimos el terreno. Estamos de nuevo en ese debate, ¿no? Civilización o barbarie. Bueno, qué bárbara esta obra. Y es que es así. Y en el tema del genocidio, que es muy importante y que lo toca mucho, tanto Carpentier como nosotros, porque realmente si hay algo que habría imposible santificar a alguien es ser iniciador de un genocidio. Y digo iniciador porque también es cierto que Carpentier no hace un personaje muy maniqueo de Colón. O sea, Colón no es es un oportunista. No es Hitler. Claro, no es. Cortés fue mucho peor. Pizarro fue mucho peor. Bueno, Sin todos duda. los que vinieron después. Él fue la punta de lanza, por supuesto, pero él lo hizo todo por oportunismo, por negocios, por no pagar impuestos. Era carismático, histriónico y tenía algo, ¿no? Exacto. Tenía algo que convenció a los reyes de España de que pusieran la mosca para que él se la quedara, si era posible. Al menos a la reina. Bueno, qué buen punto de partida y dan ganas de ir el sábado al estreno a las 21 horas en el Centro Cultural de la Cooperación, en Corrientes 1543, a ver esta obra de Santiago Ferriño y Mariano Cosa. Actúan Norberto Gonzalo, al que le mandamos un beso, Sandra Atman y también Alfredo Noverasco. Son 3 actorazos también, ¿no? El elenco. Sí, que además hacen varios personajes y es toda una obra muy dinámica y muy de mucho juego teatral y de mucho humor irónico y profundo, pero es muy entretenido. Estamos compartiendo el flyer en la transmisión por streaming a aquellos que quieran asomarse un poquito a ese universo. Les preguntaba a ellos si había sido una elección, un legado o algo destinal que se dediquen ambos a la actividad teatral, sabiendo el origen de las actividades en vuestras casas, ¿no? Digo, de que ustedes son parte de un pedazo de la cultura nacional teatral argentina. No. Fue una elección. Yo nunca me sentí forzado a tener el teatro como pasión. Me acuerdo... De infancia, bambalinas. De infancia igual bambalinas. Claro. Pero yo puedo decir puntualmente cuándo me enamoré del teatro. Que era cuando mi padre estaba haciendo el Precio en el Teatro Liceo, y entonces eso era el 76, creo. Y yo iba, miraba la función... Y después me quedaba mientras el público se iba, y entonces yo tenía unos 18, 19 años, y el teatro vacío y en silencio tiene una magia muy particular. Y los viejos técnicos del Teatro Liceo en ese momento eran muy, muy simpáticos. Entonces me llevaban a la parrilla, me mostraban las sogas, todos los trucos. Todos los trucos. Y yo siento como que ese fue el momento que yo dije, yo quiero estar adentro de esta magia, ¿no? Qué lindo. ¿Y para vos, Mario? Y para mí fue también, desde muy chico, yo habitaba muchos teatros, muchos ensayos, muchas cosas. Después mi padre y mi madre estaban separados, yo estuve unos años
de chico y adolescente viviendo en Costa Rica. Y volví a Buenos Aires a vivir con mi viejo justo para 1981, que fue el año en que se hizo teatro abierto. Hermoso, imposible no querer hacer teatro. Claro, y ahí, ante ese fenómeno, yo creo que, igual después yo empecé más por el lado de la música, pero haciendo música para teatro, pero creo que haber visto ese fenómeno de teatro abierto en ese momento en el que pasó, y después todo lo que pasó, y la cantidad y el trabajo de los compañeros, de los actores, de los directores, y además la afluencia de gente, creo que fue una marca muy importante. Claro, parecía que Cortázar iba a estar por siempre ahí participando de esos días en la ciudad de Buenos Aires. Tu papá, Oscar Ferriño, fundó un teatro. El Fray Mocho, ¿no? Sí, ya que hablamos de la ilusión... En la década del 50. Claro, de la ilusión del teatro, eso de la sala vacía, de los técnicos, del truco, de la magia. Él con otros 7, 8 compañeros y mi madre, ¿no? Que participó en todos esos años. Estelo Barrio. Está bien, en mi casa, porque yo hablé del Teatro Liceo, pero en mi casa siempre... Digamos, mi madre hacía una, ya cuando yo era más grande, en la década del 60, principios del 70, ella hacía una reunión por año en el que venían todos los ex Fraymochos, Dragún, Espina, bueno, Rafael Gallegos, una cena y era contar anécdotas y anécdotas y anécdotas de la época del teatro, de la gira, una gira muy importante que ellos hicieron en el año 54, durante un año estuvieron de gira por todo el país y Chile, era casi una novedad hacer eso, además todo a pulmón. Y bueno, todo eso te genera, digamos, como una cosa de pertenencia, particular, de pertenencia, claro, sí. Historias importantes, ¿no? Un día mi hija, que hoy tiene 38 años y vive en España, estaba en el colegio secundario, en un colegio público, en el ILSE, y entre los textos de literatura argentina le habían dado una obra de Tito Cosa, como de Osvaldo Dragún, esos grandes dramaturgos argentinos que son parte de la literatura. Y un día yo le dije, mira, Tito Cosa es el señor que está ahí sentado tomando café y comiendo medias lunas mientras lee el diario de la Nación. ¿Querés que te lo presente? No, me dijo, es muy importante. Claro. Y nosotros hemos sido contemporáneos, bueno, en vuestros casos, familia de actores y figuras del teatro legendarias. Sí, bueno, claro, y además de todo un grupo de gente, porque estaba, Carlos Gorostiza, Somigliana, Tales, Nicalac, entre los autores, directores como Rubens Correa, Omar Grasso, bueno, y no, sería imposible más. Un mundo. Me acordé de tu viejo imposible que ibas a decir. Imposible recordar a tanta gente, que no, pero era muy poderoso el movimiento de teatro. Tanto teatro, pero cuando recién Oscar dijo, a los actores le costó... les cuesta decir la letra por lo barroco de la escritura original de Carpentier. Me acordé de tu papá que sufría cuando un actor le cambiaba un punto, una coma. Después aceptaba que se lo cambiara porque no le quedaba más remedio, pero yo pensé esa palabra, decía yo, esa palabra que vos estás cambiando, yo la pensé mucho tiempo para que fuera justo la que yo quería. Bueno, está bien. O más o menos así. Qué lindo recuerdos y qué lindo escucharlos también, y qué importante es esta semana. Me imagino que están con nervios del estreno, sí, ¿no? Por supuesto. Está todo poquito tensionado. Está todo un poquito tensionado. Bueno, les queremos desear lo mejor para este sábado 9 de mayo, invitar a la audiencia también a acercarse a ver Expediente 1492, la última confesión de Colón, porque es arte y parte también el público que va a dirimir, ¿no?, con su voto, a ver si Colón es canonizable o no. Veremos si será canonizado o no. Supongo que el público, cuando vote, será una especie de voto cantado. Este personaje no existió, se llama Rodrigo Díaz de Carreras. Es una invención de Lelutier, pero un poquito... Es un apócrifo. Un poquito chanta este conquistador. Exacto. Culmina Rodrigo dura travesía. Se acerca a la costa su fiel carabela después de 6 meses de brava porfía. Desciende orgulloso y con caranura. Ya clava su espada en la tierra soñada, la tierra del oro y de la aventura. Llegados a tierra firme, con nativos pronto dimos. Nos descubrieron, por fin nos descubrieron. Y en convite conocimos sus tolderías.
tolderías. Al conocer sus tesoros despertó mi idea fija y al final cambiamos oro por baratijas. Oro por baratijas. Qué abuso, qué trueque tan desigual. Después del canje, don Rodrigo guardó en un enorme cofre lo que había obtenido. Montañas de baratijas. Tramposos, aprovechadores, devolver el oro. ¡Minga! ¡Minga! Rescatemos nuestro oro, mis valientes, con coraje, con la espada, con los dientes. Mi honra está en juego y de aquí no me muevo. Firme, sin dudar ante el enemigo, firme, con valor, firme, don Rodrigo. Y don Rodrigo firmó la rendición. Cuando estén secas las pilas de todos los timbres, hay una radio que nunca se apaga. Cuando no tengas ni fe, que 20 años no es nada. Prende la radio. Prendete. AM530. 20 años. Somos radio. Somos comunidad. Un mensaje, un perfil falso, una conversación que nunca debió empezar. El peligro no siempre está afuera, a veces entra por Wi-Fi. Grooming, mi primera vez, una obra de teatro que habla sobre el delito silencioso que afecta a nuestros niños, niñas y adolescentes. Todos los lunes a las 20 horas en Teatro Itaca, Humahuaca 4027. Lo importante es estar informados sobre este tema. Adquirí tus entradas por Alternativa Teatral. Manual práctico de oratoria de Rafael Larrastía Mendoza. En una época donde se dificulta la comunicación, SICUS presenta un manual de oratoria desde la óptica de la psicología social. Una herramienta útil para lograr el diálogo con alumnos, colegas o clientes y para mejorar el discurso de quienes ocupan lugares de conducción. Conseguilos en librerías y en @Rafael Larrastía Mendoza. Te esperamos en nuestra librería Café de Alsina 685. SICUS, libros para una cultura de la integración. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana de Café Bantú. Bantú. Carlos Polimeni presenta La Patria no se vende. A 50 años del golpe de 1976, un viaje audiovisual por nuestra historia político-musical con la figura de Evita como guía. Una noche para emocionarse y abrazarse con otros. 11 de mayo, 21 horas, en Santa Evita. Julián Álvarez, 1479 Palermo. No llores por mí, Argentina. Entradas en Alternativa Teatral. Produce Don Narciso. Auspicia AM530 Somos Radio. Auspiciaron la tarde con Carlos Polimeni. Gracias, mami. Escuchar este mensaje te toma más tiempo que abrochar tu cinturón o la sillita de tu hija o hijo. Un clic que salva. Ministerio de Transporte, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. La Municipalidad de Pehuajó sigue inaugurando obras. Cierre del primer basural a cielo abierto de la provincia de Buenos Aires. Nuevo complejo ambiental. Jardín 919. Centro de Atención Temprana Dr. Ferreira. Complejo cultural. Nueva guardia del hospital. Más de nuevas 200 viviendas. Pehuajó. Gestión Pablo Javier Zurro. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal, seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. Levantamos la voz de los que luchan, sin perder la ternura. La tarde con Carlos Polimeni, en AM530. La radio de las madres de Plaza de Mayo. ...15:33 de lo que parece una contradicción, un oxímoron, esta bonita tarde de miércoles. Aquí en la radio
tomamos yerba mate la buena. ¿Quiere usted que está con el mate ahí, Marina Glesser? Sí, no gracias, hay mejor yerba la buena, no hay mejor yerba que la buena. Conserva el aroma, sus propiedades de origen, mantiene la calidad y el precio y está libre de gluten. Con yerba mate la buena, este es nuestro PNT, toma mate y seguí escuchando la M530. Para el mejor mate, la mejor yerba mate la buena. Señor Pablo Hacker, muy buenas tardes de miércoles. Buenas tardes de miércoles. ¿Llegó en helicóptero a esta zona de la radio? Sí. Yo, es como esos, ¿cómo se llama? Se me va el nombre, ¿viste? Cuando uno llega así como medio frío. Como una especie de croquis para entrar acá, tenés que ir esquivando. Un laberinto. Un laberinto, esa es la palabra, no me salía. Lo del Minotauro es un laberinto, algo sale borgiano. por arriba, dicen algunos, ¿no? Es difícil salir por arriba. Sale por Mejor arriba, matar pero al Minotauro, te diría en esta instancia. Cada vez más policía, cada vez de más colores, porque ya son verdes, azules, de todo tipo. Por si fuera poco, la obra pública, podríamos llamarle así, en esta zona de la ciudad parece estar acelerada como si hubiera elecciones. En la puerta de la radio, por ejemplo, está en la mitad de la calzada con una obra de reparación del pavimento, pongamos a la vuelta por la obra de reparación del edificio de Desur, y la verdad, el que está lejos, ¿qué carajo le importa nuestras circunstancias? Pero la verdad, es muy autorreferencia. Todo aquel que se autorreferencia y dice yo, se estrola, queridos, no lo intenten. Pero resulta que esta zona es la zona del Congreso de la Nación, la zona de la marcha de los jubilados. Es una zona de intensa actividad cívica y pública. Sí. Intensísima. Y no lo era tanto. Yo recuerdo que Plaza de Mayo en los 90 era un espacio más fuerte. Esto hace ya años, el Congreso es la zona donde está más complicado. Pero hoy no voy a hablar de política vernácula. Ahí ocurrió una cosa también, no sé si lo recuerdan, pero durante el primer gobierno de Macri en la ciudad de Buenos Aires se valló la Plaza de Mayo, intentando además que las madres no entraran. Exacto. Y las madres desafiaban la lógica del gobierno porque corrían las vallas y entraban igual a hacer la ronda, pero el intento, eso que alguna vez Horacio González me describió como el plan maestro, que progresó muchísimo, era cambiar toda la geografía del centro de la ciudad de Buenos Aires vinculada a la protesta social, las marchas, que a la Plaza de Mayo no entrara gente, que fuera difícil acceso, que la avenida Corrientes no fuera la misma avenida que antes, de hecho no es la misma que antes, la peatonal, que la 9 de julio no fuera el lugar de los grandes actos, tampoco lo es, ya verán que hicieron el Metrobús, o sea que hubo un intento deliberado, que nadie explicó en público, de cambiar toda esta zona céntrica de la ciudad de Buenos Aires, incluyendo la Plaza de Mayo, para que fuera inaccesible, no tan importante como antes, no central en la vida política. Si ustedes no recuerdan del todo, en 1983 los dos grandes cierres de campaña de los dos grandes competidores por la presidencia de la Nación fueron en el Obelisco. Hubo 1 millón de personas en el acto de Raúl Alfonsín, finalmente presidente, y otro 1 millón de personas en el acto de Ítalo Argentino Luder, aquel famoso por el incendio del cajón de Herminio Iglesias. Eso no podría concretarse nunca más porque han variado la geografía del lugar. Y recuerdo los 200 años con ese fabuloso festival Encuentro 9 de julio, multitudinario. No sé, creo que quizás uno de los últimos momentos de felicidad plena en la calle. El Bicentenario. Pero ahí hubo que montar bellas. el escenario del La Obelisco. felicidad del pueblo hablan y no nombran el Bicentenario, querido, nombren el Bicentenario. Del Obelisco al sur hubo que montar el escenario, porque del Obelisco al norte ya no se podía. Pero qué maravilla, las lágrimas se me caen. Pero bueno, hoy les decía que no vamos a hablar de lo vernáculo, mientras esperamos a nuestra entrevistada en línea, les voy adelantando. Cada tanto tocamos tangencialmente, no es mi especialidad, pero me gusta, soy un lector, digamos, interesado, curioso en temas de política internacional. Y estos días hubo muchas idas y vueltas sobre lo que está pasando en el Estrecho de Hormuz, con lo que pasa con la guerra de Estados Unidos e Israel contra Claro. Y yo voy a las fuentes, trato de ir a las fuentes originales, porque uno sabe que si uno lee Infobae está leyendo la embajada. Y la realidad es que no se tiene muy claro qué es lo que está pasando. El Congreso de los Estados Unidos, o sea, en realidad el presidente, tiene que pasar por el Congreso para esta guerra que inició. Operación Furia Épica es el nombre que tiene, porque todo lo que hace Trump tiene estas cuestiones como de fuegos de artificio y siempre lo hace todo muy pomposo. Desde la época que claramente era una estrella de la televisión y decía, estás despedido, él siempre buscó el marketing, ¿no? Pero político. Mucho más de la verba inflamada que de la acción concreta, ¿no? O sea, es muy imprudente en la palabra y muy cobarde en la acción, muy débil en la acción, ¿verdad? Bueno, no fue tan cobarde o débil, bueno, no sé si cobarde sí, débil no, cuando secuestró a Maduro, ahí
movió las fichas de una forma extraña. Recuerden, en pleno enero, cuando sucede este secuestro en Venezuela. Y después la operación Furia Épica sí tuvo una parte muy fuerte de bombardeos, por supuesto que es de 2 estados hacia Irán, con la supuesta idea de liberar del mundo libre, de llevar libertad. Lo primero que se hizo fue bombardear con inteligencia artificial, se sabe hoy en día, una escuela de niñas. O sea, además 2 países que son potencias petroleras, digamos, es tan obvio y tan claro, Venezuela e Irán, totalmente. Segunda y tercera en el ranking de las grandes potencias petroleras, que el resto es ilusión para niños. Bueno, y hace un mes se firmó un armisticio, un alto el fuego, un ceasefire, como dicen los yanquis, pero Irán denuncia que Estados Unidos no lo está cumpliendo. Por el estrecho de Hormuz pasa el 20% del flujo mundial de petróleo y también el 20% de GNL. O sea, 1 de cada 5 barriles de petróleo que circulan por el mundo y se comercian pasan por ese estrecho fundamental. Si lo van a ver el mapa, les recomiendo a los oyentes, a la gente que nos sigue en YouTube, si se fijan, es realmente estrecho. Es un lugar muy pequeño, donde en este momento hay 1.550 buques frenados. Además con marineros que están con problemas para poder alimentarse, hacer su vida normalmente, y esto es lo que vemos con el barril de petróleo que sube a más de $100. O sea, afecta a todo el mundo. A todo el mundo, por supuesto. Literal. Y también afecta mucho los precios en Argentina. ¿Por qué? Porque no tenemos una política. La destruyó Milei, la que estaba construyéndose con mucho trabajo durante 12 años para poder tener la soberanía energética, y hoy vivimos los embates de esta guerra. Pero para hablar de esto realmente, de alguien que sabe del asunto, estamos en línea con la periodista Telma Luzani. Telma, ¿cómo estás? Pablo, Carlos y Marina, te damos el saludo en la 530. ¿Cómo estás? Hola, muy bien, por suerte. Bueno, Telma, estaba tratando de explicarlo, como yo decía, como un ávido lector, pero te quiero contar a vos que seguís el asunto todo el tiempo con notas que realmente dan un poco la visión que no se encuentra en otros medios, porque es complicado encontrar, no digo la verdad, pero algo que se acerque a ella. Te quería preguntar primero, ¿qué es el proyecto Libertad y en qué estado está hoy ese proyecto en relación al estrecho de Hormuz? ¿El estrecho está cerrado? ¿Está abierto? ¿Hay ahí conflictos armados en todo momento, o hay una especie de paz, digamos, mediana, de baja intensidad? Bueno, gracias, Pablo. Es bastante complicado el tema. Te quiero primero advertirle a los oyentes que el presidente de los Estados Unidos suele ser bastante, digamos, desconcertante. De repente tiene un proyecto, como el Proyecto Libertad, que lo tiró el domingo a la noche, el lunes, para empezar el lunes a la mañana. Hoy es miércoles, es decir, antes de ayer, y ayer a la noche ya dijo que por ahora el Proyecto Libertad estaba en pausa. Y con eso ha pasado con muchísimas cosas. La situación básicamente es así. Hubo un alto el fuego el 13 de abril. Él es el mismo que justamente Donald Trump, poco tiempo después, dijo que lo prolongaba en forma indefinida. De hecho, eso está vigente, porque ¿qué quiere decir? Que ni caen bombas en Irán, ni Irán está tirando bombas a las bases militares norteamericanas en los países vecinos o a Israel, como estaba sucediendo hasta esa fecha. O sea que hay algo. Lo otro que se sabe es que hay, digamos, negociaciones secretas. El canciller de Irán, que es el que más se está moviendo, digamos, es como el delegado en todo este tema por parte de Irán, ha estado visitando muchos países, entre ellos 2 muy importantes, que son Rusia y China. Ayer creo que de hecho estuvo con el canciller chino. Esto significa que, por un lado, está habiendo ciertos acuerdos, ciertos planes, digamos. Entiendo. De hecho, el Sergei Lavrov, el canciller ruso, y antes lo recibió también Vladimir Putin, fueron muy, muy, muy fuertes y muy taxativos en el tema de que Rusia defiende la soberanía y la independencia de Irán, con lo cual es un respaldo muy importante. Y China lo mismo. Sí, por supuesto. Entonces estamos viendo que hay cierto avance secreto, no sabemos qué,
pero yo te voy a comentar algo, y es que Irán en estas idas y vueltas propuso un plan, porque un día viene un plan de 10 puntos, otro día un plan de 14 puntos. Bueno, el último plan que está manejando Irán, que hasta ahora es el más serio de los dos, porque por lo menos no dice y desdice constantemente, es un plan de 3 fases. La primera fase, lo que propone Irán es acordar sí o sí un fin de una paz, digamos. De la escalada armamentística, no más balas, no más fuego. Sí, exacto. Y eso implica el Líbano. Eso incluye que Israel deje de bombardear el Líbano. Ahí entonces, te puedo hacer un paréntesis, si puedo, porque justamente eso, digamos, después, si podés, continuemos con esos 3 puntos. Pero lo que tengo entendido es que la ruptura de ese alto al fuego por parte de Estados Unidos o de Israel, en realidad se da en el Líbano, justamente cuando se firma esta paz hace casi 4 semanas. Ahí es donde se rompe ese alto al fuego, ¿es correcto? Claro, o sea, Trump presionó a Benjamín Netanyahu para que efectivamente cesara de hostigar al sur del Líbano. Dijo que sí, pero no lo cumplió. No lo cumplió. De hecho, sigue habiendo ataques en el sur del Líbano en este mismísimo momento. Entonces, lo que dice Irán es, una vez terminada esa fase, pero comprobada que estamos en paz, que hay paz en el Líbano, que dan todas las garantías del caso, ahí empezamos con la segunda fase que se llama Estrecho de Hormuz. Bien. Entonces, ahí vamos a acordar lo que entre los dos, una negociación, entre los dos, Estados Unidos e Irán, una negociación en torno a cómo queda el Estrecho de Hormuz. Y una vez que esté esto, pasamos a la tercera y definitiva fase, que es desarrollo nuclear, y que es, por supuesto, el más difícil. Que es la excusa por la cual se ataca a Irán, supuestamente por su plan de construir una bomba nuclear, cosa que, bueno, no se tienen muchos datos de que eso sea real. Claro, en realidad todavía no está construida. De hecho, Rafael Grossi y la agencia de energía, que es la que fiscalizaba los laboratorios de Irán, dijo, todavía no están en condiciones. Lo que pasa es que el grado de enriquecimiento de uranio que hace Irán posibilita en un futuro, se calcula que por lo menos un año, si se pusieran ya firmes a hacer la bomba atómica, tardarían un año. Ahora bien, lo que dice Irán, y es verdad, es que hay una fatwa, es decir, una ley islámica que les prohíbe, una fatwa que el mismo Jamenei al principio y Khomeini después pusieron para sí mismos, para Irán, que es no vamos a construir la bomba atómica. Bueno, esa fatwa puede correrse como... Pero ahora... Me quiero detener el punto 2, si te parece, Telma, porque por supuesto que la amenaza nuclear es algo que nos tiene a todos de la sin amenaza dormir. nuclear después te quiero decir una sola cosita más y después, si te parece... No, dale, vamos con eso y después, si querés, vamos... Una chiquita, y es que las últimas propuestas de Irán es, Irán está enriqueciendo al 60%. Para hacer la bomba atómica necesitas enriquecer el uranio al 90%. Lo que propone Irán, como buena voluntad, es enriquecer al 4% con posibilidad de que hagan inspecciones. O sea que, pero lo que nunca está dispuesta, y que es lo que pide Estados Unidos, es que no tenga ningún tipo de desarrollo nuclear. Claro, abandonar el plan. Claro, ni médico, ni pacífico, ni nada. Está Entonces, bien. eso Irán dice no. Ahora, quiero volver, eso está clarísimo, es interesante porque además tampoco se lee mucho, sí, por supuesto lo que dice Grossi, candidato también a ocupar un puesto muy importante, el argentino. Secretaría General, sí, Exacto. Secretaría General de la ONU. De la ONU. Ahora, el tema del estrecho de Hormuz, recién, digamos, estaba buscando algunos datitos, 20% del flujo mundial de petróleo, 20% del GNL, digamos, todo lo que se produce en el Golfo Pérsico sale por el estrecho de Hormuz. Ese es, desde mi visión y leyendo tus notas, leyendo lo que puedo en varios medios, es un poco el eje de Trump, ¿no? Porque bueno, ya lo hizo con Venezuela, ahora está allí tratando de controlar el flujo. ¿Qué es lo que Irán estaría dispuesto, según lo que vos podés saber, a ceder esta idea de cobrarle un impuesto a los buques? ¿En qué punto es de que se traba la negociación? Sí,
eso es bien interesante porque en realidad es la carta que, digamos, el as de espada que tiene Irán, el estrecho de Hormuz. Es decir, justamente la característica de esta guerra, que según Trump iba a terminar en 2 días y iban a ganar triunfalmente, es que Irán, lejos de reaccionar como hacía siempre, que era tirar, bombardear a Israel, lo que hizo esta vez fue bombardear las bases norteamericanas y cerrar el estrecho. Y Emiratos, por ejemplo. Y lo que hace Irán al cerrar el estrecho y al no permitir, como vos bien dijiste, el flujo de mercadería, lo que hace es tener la carta de triunfo para que estemos en esta situación, que es que Estados Unidos tiene que ceder. Algo inesperado, o sea, que es una carta que va a ser muy difícil. Lo que propone, de última instancia, si llegan a un acuerdo, lo que propone Irán es como son aguas territoriales iraníes, que los barcos que necesitan pasar, sea de la nacionalidad que sean, pueden hacerlo, pero antes tienen que pedir un permiso, una autorización, tienen que, incluso ya existe el mail y todo el formulario para llenar, tienen que completar eso, pagar un dinerito y entonces ahí pueden pasar. Suena lógico, es la novedad, porque hasta ahora... Digo, como Doña Rosa en ¿Cómo? este caso. Suena lógico que si son las aguas de ellos... Perdón, no re Doña Rosa, pero suena lógico que tengan... son de su territorio. Sin tomar partido, digo. Antes de la guerra no era así. Entonces, lo que aparece es un triunfo por parte de Irán. Por supuesto que es lógico, porque tienen que pasar por ahí. Digamos, hasta ahora las posiciones de Irán eran muy duras, porque, por ejemplo, pasabas por ahí, pero no podías pagar ni en dólar ni en euro, tenías que pagar en cualquier otra moneda, lo cual es un golpe duro para Eso es un dato para detenerse largo y tendido, porque justamente el cambio del dólar como moneda, bueno, Estados Unidos, después de perder esa valoración con respecto al oro, lo ata a los petrodólares, y el dólar tiene el valor que tiene porque se obliga a comerciar el petróleo en dólares. Ahora, si se mete China, se mete Rusia e Irán, ahí sí realmente se pone en jaque el imperio, desde mi punto de vista, ¿o no? Absolutamente, por eso, fíjate vos todo lo que comentaste al comienzo de la importancia de lo que pasa por ese estrecho. Era de una riqueza inconmensurable y se pagaba en dólares. Cualquier pago se hacía en dólares. Eso cambió, y cambia eso, se derrumba uno de los pilares fundamentales que sostiene el imperio norteamericano. No es más poca cosa. El dólar como moneda universal, como moneda de intercambio entre todos nosotros, es una de las patas, además del Pentágono, además de que es el soft power de Hollywood, de crear el sueño americano. Son todas las cosas que han sostenido el imperio desde 1945 en adelante. Entonces, fíjate que si cae eso, con todo lo demás que ya está subiendo, temblando, claro, es realmente una aceleración del ocaso de lo que es el imperio norteamericano, ¿no? Una última pregunta, Telma, ¿vos pensás que se está... Bueno, hay una caracterización que se hace de este conflicto que es como un pantano, que Estados Unidos se metió en un pantano, no sabe cómo salir, no sabe cómo salir con una derrota digna o un triunfo bajo, como se quiera llamarse. Ahora, ¿estamos cerca de un acuerdo según lo que vos pensás, o todavía la escalada puede volver a levantar? Mira, esa es la pregunta más difícil de todas. Te pido futurología. Claro, por un lado yo, con esto que está pasando ahora, que uno ve que Trump dijo, bueno, no bombardeamos más, el proyecto de libertad lo dejamos mirándolo, pareciera que Estados Unidos está dando algunos pasos al costado, está, ¿cómo decir?, se está viniendo algún tipo de acuerdo, y es posible que avancen. Ahora, con las características que uno le conoce al imperio norteamericano, que es de dominación absoluta, de hegemonía total, pensar en una paz donde ellos no salgan cediendo es bastante difícil. Lo van a tener que hacer si quieren seguir adelante, porque no hay otra salida, como vos decís, no hay otra salida más que Estados Unidos
acuerde ciertas cosas que hasta ahora eran, como ellos llaman, líneas rojas. Clarísimo. Creo que con la participación de Rusia o a través de otros países, puede ser que se avance, pero es bastante impredecible lo que puede pasar con Estados Unidos. Telma, te agradecemos muchísimo estos minutos y dejo para la próxima, si podemos hacer una segunda parte, que es Cuba, que es cuando Estados Unidos salga del Estrecho de Hormuz, cuál es su plan para seguir pateando como siempre en todos lados donde está e imponer su voluntad por la fuerza. Pero bueno, eso es para otro capítulo. Muchas gracias por toda esta información y clarificarnos lo que tratamos de entender humildemente. Gracias, Telma. Bueno, gracias. Un beso. Un beso. Cuando termine esta era oscura, ¿qué pasará? ¿Habrá más brillantez? ¿Terminaremos de vuelta deslumbrados por el sol? Liliana Herrero comentando el tema que ahora está lanzando Fito Páez a esta hora en todas las plataformas, dice: habrá un futuro luminoso y mejor. El tema se llama Shine. Hay que correr a estos fachos a patadas, si no nadie podrá hacer. Está claro, hay que correr a estos fachos a patadas. Todo el mundo salga a la calle, desconéctese. El anticipo del nuevo disco de Fito Páez. ¿Dónde mierda quedaron la alegría, los abrazos y la amistad contra el imperio? ¿Alguien tiene dudas respecto al lugar de todos y cada uno? Yo no. Me gustaba cuando el mundo andaba todo dado vuelta, desesperadamente feliz. Era todos contra todos en la cama y en las plazas, revolcándonos en cada jardín. Qué tiempos aburridos nos tocó vivir. Tiren los teléfonos a la mierda con el flow y los beats. Shine, 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 everybody. Shine, 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 everybody. Escápate de la casa de mamá y papá. Escápate, el barrio no es para ti. Querían que trabaje, imagínate, y que me vuelva gris. Yo nunca tuve miedo, ellos tienen miedo de mí. Shine, 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 everybody. Woo! Shine, 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 everybody. Shine, everybody. Shine, everybody. 15:57 estamos presentando este tema, suena por primera vez en la radio y les vamos a contar los ganadores de las entradas para los sorteos que más adelante... No pisaste el tema, lo van a grabar, lo van a piratear, Carlos. Lo pisé solamente al principio y al final un poquito. Les contamos los ganadores de los sorteos. En el sorteo del libro que tengo aquí en mis manos, queda en custodia en la M530, Sol Sunín, DNI 448, podés pasarlo a buscar a partir de este momento cuando quieras. Entradas para ir a ver a Marcelo López este viernes con grandes invitados.
En Clásica y Moderna, Callao 842 en la Capital Federal, te las ganaste Silvia Cittadini. DNI terminado en 266. En este caso vas directamente al lugar y tenés ahí tus entradas disponibles. Qué bueno ganarse un par de entradas en la radio. Axel Milanés, que se presenta en Escobar este viernes también, te ganaste las entradas para verlo. Marta Sánchez, DNI terminado en 002. Y el sorteo de entradas para el show de Florencia García Casabal. Este sábado en Cambalache, gracias Carlos Di Mare, gran trabajo, se los ganó Claudio Fabricatore, DNI terminado en 519. Hay una gran escritora del presente argentino, Selva Almada, es una de las 3 que abrió esta edición de la Feria del Libro, que una vez, en un viaje, en un homenaje a Cortázar, me contó una historia muy bonita, que ella escuchaba un programa de radio que yo conducía en el año 2000 y no tenía plata, recién venida de Entre Ríos a Buenos Aires, para comprarse libros. Y que un día participó en un sorteo y se lo ganó. Dijeron, Selva Almada, te ganaste el libro de la Editorial Planeta en la radio, podés pasarlo a buscar a partir de mañana. Y un poco incrédula, se presentó a la radio, Maipú 555, Radio Nacional, pidió por su libro, preguntó si podía pasar a mirar el programa de radio. Qué hermoso cuento. La dejaron pasar, miró el programa de radio, agradeció haberse ganado un libro y dijo, yo me tendría que dedicar a esto. Qué hermoso. Al mundo de los libros. Hoy no solo tiene su propia librería, una librería virtual que funciona, es una referencia, sus novelas se adaptan al cine, abrió, hablando con otras 2 escritoras argentinas, esta Feria del Libro 2026, asuntos que se cuecen en la radio y solamente en la radio. Nos despedimos hasta mañana. Así será, Carlos, nos despedimos hasta mañana. Gracias, Pablo, gracias, Carlos, a todo el equipo y a todos y a todas los que están y las que están escuchando. Hasta mañana y sigamos en las calles luchando, con lluvia, con sol. En este día y cada día. Siempre. Hay que sacar a los fachos del lugar donde están, dice Fito Páez.